Amén, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que una vez más estamos aquí para compartir con vosotros estas riquezas, verdad y vida. No hay otro deseo, no, ni otra intención en nosotros, sino que podamos compartir estas inescrutables riquezas de Cristo. Y bueno, como sabéis, estamos ya en el bosquejo número 5. Hemos tenido el bosquejo 1, 2, 3, 4 y ahora estamos en el bosquejo 5. Y el título general de estos mensajes era el siguiente: Señor Jesús, es maravilloso de verdad de que en esta mañana nosotros podamos estar aquí disfrutando de toda esta riqueza. Pero antes del título y todo, quisiera orar al Señor para que todo lo que hablemos, compartamos, aún oigáis, sea todo por el Espíritu. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias, con gozo, con mucho disfrute, con mucha confianza en que tú, Señor, estás con nosotros, estás en nosotros, y ahora tú quieres fluir a través de las ondas. Por eso límpianos con tu sangre preciosa, circuncida nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, porque queremos ser, Señor, constituido de ti. Queremos ser lleno de ti, Señor Jesús. Por eso ponemos este tiempo en ti, Señor, para que tú puedas hacer la obra en cada uno de nosotros y tú puedas ir creciendo en nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, el título general era El nuevo hombre, el cual es uno solo. Este nuevo hombre que es uno solo es el que cumple el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Estuvimos viendo primero cuál era la intención y el deseo de Dios. En el segundo mensaje estuvimos viendo Cristo como el hombre, como el primer hombre, el postrer hombre Adán, el segundo hombre y el postrer Adán, que cumplía la intención de Dios que él tuvo al crear al hombre. Y en el tercer mensaje estuvimos viendo la creación de un solo y nuevo hombre y la manera en que ese nuevo hombre es producido. Ese mensaje fue muy rico porque el Señor nos da la manera de cómo puede ser producido ese nuevo hombre. Y una vez que tenemos la manera, el bosquejo 3 estuvimos compartiendo en cuanto a tomar a Cristo como nuestra persona. Tomar a Cristo como nuestra persona con mira al nuevo hombre, el cual es uno solo. Así que, queridos hermanos, maravilloso el poder disfrutar de estas inescrutables riquezas de Cristo. Así que estuvimos viendo tomar a Cristo como nuestra persona. Y aquí entramos en este bosquejo que dice, se titula, es muy rico, porque dice trabajar según la operación de Dios, trabajar según la operación de Dios, a fin de presentar plenamente maduro, dice, a Cristo a todo creyente. Qué maravilloso que Dios desea presentar maduro a todo creyente con mira a que el nuevo hombre pueda ejercer su función y llegue a su consumación. Esto es glorioso, hermanos. Entonces quiero leer algunos versículos. Dice, en Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Ese es el tema de este bosquejo. Él quiere madurarnos, Él quiere crecer en cada uno de nosotros. Y el 29 dice, por lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, el cual actúa en mí con poder.
es maravilloso. Y Colosenses 3:10 dice, y vestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento pleno. Y es maravilloso en Efesios 4:13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con un propósito, para que ya no seamos niños sacudidos por vientos de enseñanza por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres, en astucia, con mira a un sistema de error. Y el 15, estos versículos los vamos a estar trillándolo, rumiándolo, comiéndolo, masticándolo, disfrutándolo. Dice el 15, sino que asido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Amén, Señor Jesús. Tú eres la cabeza de la iglesia. No hay ser humano que pueda meter la mano en este asunto. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú lo eres todo, tú eres la cabeza. Queridos hermanos, si tú a una criatura le cortas la cabeza, ¿sabe lo que ocurre? El cuerpo se desmorona por completo, se desmiembra. Los miembros son separados, los miembros son corrompidos, destruidos. Señor Jesús, por eso necesitamos a Cristo como nuestra cabeza. Si la cabeza no la tenemos, el cuerpo de nada vale. Qué maravilloso de que hoy la cabeza de la iglesia es la iglesia, es Cristo mismo. Amén, Señor Jesús. Bueno, hermano, y dice también, voy a leer otro versículo que dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, dice, de Dios. Del cielo de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar. El punto Romano 1, muy rico, hermano, y todo esto es que el Señor, al tener nosotros, como hemos compartido en estos bosquejos anteriores, tener a Cristo como nuestra persona, y ese Cristo como el Espíritu vivificante morando dentro de nosotros, es como nosotros podemos crecer en vida, madurar. Dios quiere casarse. Él quiere, si tú, siendo hombre carnal, mujer carnal, desea siempre, aún desde pequeñito, casarte, tener una casa, ¿cuánto más? Este es el deseo y el sueño que Dios tiene, de que Él quiere edificar su iglesia, su novia, su casa, su morada, su familia. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Entramos con el punto Romano 1 que dice, con mira al nuevo hombre, el cual es uno solo, todos nosotros, hermanos y hermanas, dice que necesitamos llegar a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es esto maravilloso? A la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Claro, esto dice, este es el punto Romano 1. Eso es, pero no, yo te lo voy a leer en la Biblia, que es este el deseo de Dios. Estamos en Efesios, capítulo 4, versículo 3, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. A la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere infundirse, empapar
no, de todo lo que Él es. Él quiere santificar todo nuestro ser. Como dice en Efesios 5, Él nos está purificando, lavándonos por el lavamiento del agua en la palabra, con el propósito de que Él quiere presentar a la iglesia sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Aquí dice la iglesia gloriosa, maravilloso. Sigo, en la letra A. Un hombre de plena madurez es un hombre completamente crecido. Para ello, la madurez en vida es necesario. Necesitamos madurar. Señor, madúranos. Oh, Señor, crece tú en nosotros. Señor Jesús, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, muchas veces voy a mencionar este versículo porque esto es lo que hay en el corazón de Dios. Y nosotros como ser humano necesitamos machacarnos estas cosas para que no solamente queremos que se grabe, sino que se infunda, se mezcle y llegue a ser uno con nosotros. Necesitamos comer, rumiar esta palabra para que podamos digerirla y para que podamos aplicarla en todo nuestro ser y pueda ser digerida y transmitida por medio de la circulación de la sangre y llegue a todas nuestras células estas palabras. Oh, queridos hermanos, Dios no va a casarse con algo que sea distinto a lo que Él es. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Él nos empape por completo. Dice la plenitud de Cristo es el cuerpo de Cristo, el cual tiene una estatura con una medida. Por eso dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo, hermanos y hermanas, es la expresión de Cristo. Como plenitud de Cristo, el cuerpo es totalmente la expresión de Cristo. Esa es la expresión de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Oh, por eso necesitamos orar desesperadamente. Señor Jesús, oh, crece en nosotros, como hemos leído en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso dice el versículo anterior al 23 al 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. ¿Sobre algunas cosas? No. Dice, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravilloso. La plenitud de Cristo, el cuerpo tiene una estatura, y esta estatura tiene una determinada medida. Por tanto, queridos hermanos, el versículo capítulo 4 del versículo 13 de Efesios habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, Señor Jesús, maravilloso. El punto 3 dice, nosotros, llegando a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo, es llegar, dice, a la plena madurez y a la edificación del cuerpo de Cristo. Es llegar a la plena, dice, compleción de la edificación del cuerpo. Señor Jesús, edifica tu iglesia. Oh, Señor, sigue tú añadiéndote, sigue tú empapándonos de todo lo que tú eres. Por eso en Efesios 4, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido, dice, bien unido, oh Señor Jesús, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Señor Jesús,
Oh, Señor, empápanos de todo lo que tú eres. Llénanos más y más de ti, Señor. Logra lo que hay en tu corazón. Abrimos nuestro ser a ti en esta mañana para que tú puedas seguir infundiéndote, siga impartiéndote, siga saturándonos de ti. Hermano, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esto es necesario, porque Dios desea que entre nosotros lleguemos a la unidad de la práctica, la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Cristo. Y del pleno conocimiento de Cristo. Otra vez nos viene aquí en el bosquejo este versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, Él quiere llegar. Él quiere que tú y yo lleguemos a una plena madurez, a un hombre, dice, de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es maravilloso. La D dice, a partir de la unidad, de la realidad que hay en nosotros, necesitamos avanzar en la unidad en la práctica, hasta que lleguemos a las tres cosas que se menciona en el versículo 13. Uno, dice, la unidad, un hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Señor Jesús, queridos hermanos, la unidad, oh, esto es algo maravilloso. Un hombre, dice, de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, diligente. Oh, ¿qué quiere decir diligente? Dispuesto, preparado, alerta, oh, vestido con las botas puestas. Diligente tenemos que estar en guardar la unidad del Espíritu. Oh, queridos hermanos, es algo maravilloso. Oh, Señor Jesús, que podamos hacer todas las cosas unánime. La unidad del Espíritu dice, en el vínculo de la paz. El 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Señor Jesús, es de esta manera que es cuando nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de una plena madurez, y que podamos llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor Jesús. Bueno, entramos al punto Romanos 2 y dice lo siguiente. A fin de que nosotros podamos llegar a un hombre de plena madurez, para que lleguemos al cumplimiento del propósito de Dios, queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos crecer en todo en Cristo. Necesitamos crecer en todo en Cristo. Maravilloso, Señor Jesús. El capítulo de Efesios, capítulo 4:15, dice asido. Necesitamos ser asido. ¿Qué quiere decir asido? Necesitamos pegarnos, tomar por completo a este Cristo. Dice, sino que asido a la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Nosotros necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza. No crecer hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia mi hombro, hacia tu hombro. No. Hay muchos creyentes que quieren acaparar a los miembros de Cristo como algo suyo propio. No. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos y a llevar a cada miembro a que dependa de la cabeza de Cristo. Por eso dice, de quien todo el cuerpo, bien unido
y entrelazado por todas las coyunturas y el rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, esto es realmente lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Y como dice en Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Necesitamos vestirnos. ¿De quiénes? De este nuevo hombre. El vestirnos no es ponerte algo encima y bueno, venga, sino vestirnos es andar, depender, asirnos a esta cabeza maravillosa, Señor Jesús. La letra A del punto romano 2 dice, para que nosotros podamos llegar a ser niños, como dice en el versículo 14, nosotros necesitamos crecer en Cristo. Esto significa, hermanos y hermanas, que Cristo se aumenta en nosotros en todas las cosas, hasta que lleguemos a ser un hombre de plena madurez, hasta que lleguemos a ser un hombre de plena madurez. Hemos leído el versículo 13 varias veces, hemos leído el capítulo 15 de asirnos, pero para que lleguemos a la plenitud de Cristo y asirnos, el apóstol Pablo inserta aquí este versículo 14, aconsejándonos, animándonos, compartiéndonos, diciéndonos, para que ya no seamos, es decir, Él se introduce ahí con nosotros. Él no dice para que sean, porque Él funcionaba en el cuerpo, vivía en el cuerpo, Él era uno con los miembros del cuerpo. Aún dice que si Él padecía, cuando a un miembro le ocurría algo, dice que sufría y padecía. Oh, queridos hermanos, Pablo vio el cuerpo. Por eso dice aquí, para que ya no seamos niños, dice, sacudido por las olas y zarandeado por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres con astucia y con mira a un sistema de error. Si nosotros impartimos y damos a Cristo a las personas, ellos van a ir directamente asidos a la cabeza. Por eso necesitamos dejar de ser niños zarandeados de cualquier bien. Necesitamos ser perfeccionados, ser santificados, ser saturados del Señor. La letra B. Mientras que tomar a Cristo como nuestra vida tiene como fin el aumento y la medida de la estatura del cuerpo, tomar a Cristo como nuestra persona tiene como fin de que Él pueda crecer en nosotros para que pueda funcionar, para que pueda resultar ese nuevo hombre, el cual es uno solo. Esto es algo maravilloso. Señor, perdona que diga tanto, esto es maravilloso, pero es que es maravilloso. Señor Jesús. El capítulo 3 del versículo 17 de Efesios, este es el corazón de la Biblia, hermano. Efesios es el corazón de la Biblia, pero el capítulo 3, versículo 17 es el corazón de la Biblia, porque esto es lo que hay en el corazón de Dios. Dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Por eso, al querer Dios hacer su hogar en nuestros corazones, el apóstol Pablo en el 4:24 que hemos leído anteriormente nos dice, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Señor Jesús. Punto 1 de esta letra dice, si nosotros, hermanos y hermanas, tomamos a Cristo como nuestra persona, dice que sin duda, lo tomaremos como nuestra vida. Sí, Señor, sé tú nuestra vida, madúranos. Señor, crece en nosotros. Anoche cantábamos una canción, la reunión de casa que teníamos. Oh, Jesucristo, crece en mí
y mengue todo lo demás, que mi corazón se acerque a ti y sea libre del pecar. Oh, Jesucristo dice que tu poder sostenedor. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Sigo. En Primera de Juan, en el capítulo 1, no es el 1, 5, 11, dice, y este es el testimonio de Dios que nos ha dado. Dice que nos ha dado vida eterna. Querido hermano, dice, y esta vida está en su Hijo. Y el 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, queridos hermanos, necesitamos fluir en esta rica vida. Oh, Señor Jesús. Punto 2 dice, si nosotros tomamos a Cristo como nuestra persona, podemos crecer y madurar. Podemos crecer y madurar. C. Dice, todos nosotros necesitamos crecer en todo. En Cristo. Es decir, en cada cosa, sea grande o pequeña, nosotros necesitamos crecer en Cristo. Por eso dice el 15, sino que ha sido a la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? La verdad no es una enseñanza, no es una doctrina. La verdad es una persona viviente. Y más que verdad, yo diría realidad. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, de cierto os digo, yo soy el camino. ¿Pero el camino para qué? Para llevarnos a la realidad. Ha sido a la realidad, a la verdad en amor. Dice, para que podamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Queridos hermanos y hermanas, todavía hay muchas cosas en las cuales nosotros no hemos crecido en Cristo. En estas cosas no estamos en Cristo, sino que estamos fuera de Cristo. Por eso necesitamos permanecer y alimentarnos de este Cristo maravilloso. 2 dice, cuando nosotros todos crezcamos en todas las cosas en Cristo, todos seremos uno en Cristo. Este es el nuevo hombre universal, el cual es uno solo. Por eso necesitamos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. La letra 10 dice que en Efesios 4:15 crecemos hasta la medida de la cabeza. Aquí la palabra cabeza dice que esto indica que nuestro crecimiento en vida por medio del aumento de Cristo debería de ser el crecimiento de los miembros en el cuerpo que están bajo la cabeza. Oh, maravilloso. Sino que ha sido a la verdad en amor, podamos ser aquellos que crecemos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Maravilloso, Señor Jesús. El crecer en vida consiste en que tenemos que crecer con el crecimiento de Dios. Esto significa que el verdadero crecimiento es el aumento de Dios. Dice la adición de Dios. Queridos hermanos, queremos ser adictos a Dios. Señor Jesús. Colosenses 1:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Crece con el crecimiento de Dios. Oh, Señor Jesús. Leo este punto y vamos a hacer un paro. 1 dice, Dios es eterno, Dios es perfecto y completo. Por tanto, con respecto a Dios mismo, no puede haber crecimiento. No puede haber crecimiento.
Señor Jesús. Voy a leer este punto otra vez, hermano. Yo necesito, de verdad, de que esto se haga vida en mi ser. Uno dice, Dios es eterno, Dios es perfecto y completo. Por tanto, dice, con respecto a Dios mismo, no puede haber crecimiento. Señor Jesús. Oh, ¿no es maravilloso eso? No puede haber. Señor Jesús, por tanto, con respecto a Dios mismo, no puede haber crecimiento. Por eso necesitamos tomar a Cristo, Dios el todo y en todo, para que Él pueda crecer en nosotros. Bueno, queridos hermanos y hermanas, voy a parar aquí un poco para que podáis escuchar una canción. Me encanta esta canción. Por eso en todos los programas pongo esta canción en medio, para que nos haga ver de que en el nombre poderoso, oh Jesús, yo me albergué. Yo fui acogido en este nombre que no es un nombre, que es Jesús, sino Jesús. Este nombre es una persona viviente, llena de vida y llena de realidad y de verdad. Así que, hermanos y hermanas, paramos, hacemos un alto y dentro de un momentito volvemos. Amén. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, siempre después de la canción, siempre comparto para que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso el Nuevo Testamento versión recobro. El texto de la versión recobro es digamos, auténtica 100% del original griego. Es un texto fiable totalmente y la única diferencia de ese Nuevo Testamento es que tiene 9.500 notas. Después de cada versículo hay unas notas que te explica y te comparte, porque estas notas no han sido escritas por una sola persona, sino ha sido una recopilación de muchos hermanos que nos presidieron antes de nosotros, que estamos sobre sus hombros. Entonces han sido impresas aquí, recopiladas. Así que no es nada cualquier cosa y cualquier interpretación, sino es de hermanos bien serios. Bueno, y también estamos enviando una colección de 7 libros, también totalmente gratuitos, y os lo enviamos si ustedes llaman al teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4,
vida y el número 4, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp por si quiere escribirnos, preguntarnos, lo que sea. Estamos enteramente a vuestra disposición con el WhatsApp número 637, el más 34, 637 87 99 66, 637 87 9966, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí estamos de nuevo y hermanas para seguir disfrutando de cómo realmente hemos visto en el mensaje anterior de la semana pasada que Cristo ha llegado a ser nuestra persona. Cuando tomamos a Cristo como nuestra persona es cuando realmente Él empieza a madurarnos y a crecer en nosotros, y de que nosotros podamos ser aquellos que dependemos totalmente en Él, de Él. Me recuerdo ahora un versículo en Romanos 12, en el versículo 2, que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Dios quiere renovarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, para que podáis comprobar lo bueno, lo agradable, lo maravilloso, oh, que Cristo es. Bueno, queridos hermanos, sigo aquí en el bosquejo. Leímos el punto el punto 1 de la letra D, y estamos ahora en el punto 2, y dice así: el cuerpo de Cristo, queridos hermanos, necesita crecer con el crecimiento y el aumento de Dios en nosotros. La Iglesia necesita crecer, el cuerpo de Cristo necesitamos crecer, pero necesitamos crecer. Dice, pero con el crecimiento y el aumento de Dios en nosotros. La letra A dice, es necesario, sí, es necesario de que Dios crezca en nosotros. Es decir, todos nosotros necesitamos de que Dios crezca y se aumente en nosotros. Crezca y se aumente en nosotros, Señor Jesús. Oh, crece tú en nosotros, Señor. La letra B dice, la manera de crecer espiritualmente es de que Dios sea, ¿qué, hermano? Dice, añadido a nosotros. Dios necesita ser añadido, aumentado, crecer en nosotros. Hoy nosotros tenemos los genes de Dios, fuimos regenerados y el gen de Dios entró en nosotros y ahora Él se quiere reproducir, se quiere extender en todo nuestro ser, porque cuando nosotros comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, el veneno de Satanás se injertó en el hombre. Y el hombre cuando fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Inmediatamente que aquel veneno entró en el hombre, fue sacado del huerto del Edén, fue sacado del paraíso de Dios y fue sacado de la presencia de Dios, porque Dios le aconsejó que comiese del árbol de la vida para que el hombre llegase a ser el contenedor que contenía la vida de Dios. Maravilloso. Pero dice después que una vez que el hombre salió y se injertó, dice que el hombre llegó a ser carne. Oh, queridos hermanos, Señor Jesús, Señor, crece en nosotros. Necesitamos. 1. Dice, la impartición de este Dios triuno en nosotros causa que crezcamos con el aumento de Dios. Causa que crezcamos con el aumento de Dios. En 2 de Corintios 13 dice que la gracia de Dios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. La gracia, dice, del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este es el Dios triuno como el Espíritu viviendo en nosotros. Por eso en Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar, dice, en vuestros corazones. ¿No es maravilloso? Señor Jesús, Dios desea que Él sea y haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. 2. Dice que Dios entró en nosotros cuando fuimos regenerados, y ahora, por medio de esa regeneración, Él ahora está aumentándose en nuestro interior, añadiendo más de sí mismo a nosotros. Sí, Él está añadiendo de sí mismo en nosotros. En esto consiste crecer, como hemos leído, con el crecimiento, con el aumento de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la adicción de Dios en nuestro ser. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. La letra C dice, lo que absorbemos de Cristo en nuestro ser, el elemento de la riqueza de Cristo como tierra, dice que llega a convertirse el aumento de Dios en nosotros. Llega a convertirse el aumento de Dios en nosotros. Por eso en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Cristo Jesús, dice, andad en Él. Así como hemos recibido a Jesús el Señor dentro de nosotros, aquí en Colosenses dice, andad en Él. Hay otro lado que dice, y buscando las cosas de arriba. Colosenses 2:7 dice, y arraigados y sobreedificados en Él, confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, abundando en acciones de gracia. Maravilloso. Oh Señor Jesús. La letra D dice así, necesitamos ser empapados y saturados de Cristo. Y saturados de Cristo. Y que Cristo sea forjado en nuestro ser. Entonces, en la realidad y en la práctica, entonces cuando llegará a ser Cristo en nosotros, cada parte de nuestro miembro, así, y hablo de miembro de la Iglesia y en nuestros propios miembros del cuerpo, para que lleguemos a ser ese solo y nuevo hombre, el cual es uno solo. Por eso también en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 10 dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, donde no hay judío, ni hay circuncisión, ni hay incircuncisión, ni hay bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo debe ser el todo y en todo. Esto me anima, me alienta y me desespera a seguir adelante, Señor Jesús. Logra esto en mi corazón, en mi vida. Señor, tú sabes que, como dice la palabra, en nosotros no mora el bien, pero tú has venido y has hecho tu hogar en nuestros corazones. Por eso ahora extiéndete en todo nuestro ser. La letra F. Dice en Efesios 4, habla del perfeccionamiento del nuevo hombre mediante el crecimiento de vida. El perfeccionamiento del nuevo hombre mediante
el conocimiento de vida. Ahora entraremos en unos versículos como Dios quiere perfeccionarnos. 1. Dice, en Efesios 2:15 vemos la creación del nuevo hombre en un sentido orgánico. En el 4:13 al 16 vemos el perfeccionamiento del nuevo hombre en relación con su función. Y ahora vamos a leer los versículos que corresponden a esto que hemos leído. Aboliendo, dice, en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor Jesús. Por eso el 14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, según las artimañas de los hombres en astucia, con mira a introducirnos, dice, a un sistema, dice, de error. Un sistema de error. Pero Pablo vuelve y nos anima y nos alienta en el versículo 15, sino que asido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor, para la edificación de sí mismo en amor. El nuevo hombre, orgánicamente perfecto, necesita ser perfeccionado mediante el crecimiento de vida con un propósito para que podamos ejercer nuestra función apropiadamente, hasta que todos lleguemos a la estatura, dice, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento. Señor Jesús, esto me anima el Señor Jesús, y tengo fe de que esto el Señor lo va a lograr en nosotros, a pesar de nuestra independencia, a pesar de nuestro yo, a pesar de nuestro individualismo. El Señor nos va a llevar a que realmente dependamos los unos de los otros. Pero de esta manera Él lo puede hacer cuando nosotros estamos asidos a la cabeza en cuanto a la verdad en amor, para que podamos crecer en todo en aquel que realmente es la cabeza. Y es cuando nosotros vamos a anhelar vivir y expresar al Señor, que esto es de la manera que dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Necesitamos vivir en esta persona maravillosa. Señor Jesús, sigue creciendo tú en nosotros. Señor, intervengo ahora en esta oración. Ata al enemigo. Señor, enmudécelo. Ponlo boca abajo. Señor, destrúyelo. Y te pido para que tú liberes a mis hermanos y que podamos realmente, Señor, ser libres, como dice tu palabra. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Queremos tener esa libertad de despreciar al enemigo y al mundo y a este sistema maligno. Señor, crece en nosotros. Amén. Dice la letra A, cuanto más crezca el nuevo hombre al recibir el nutrimiento apropiado, dice, más ejerceremos nuestra función de una manera normal. Señor Jesús, te voy a leer otra vez el punto este. Señor Jesús dice, cuanto más crezca el nuevo hombre al recibir el nutrimiento apropiado, más ejercerá su función de una manera normal.
¿No te gustaría esto? A mí me encantaría. Señor Jesús, ve, dice, el crecimiento en Cristo en el versículo 15 equivale a vestirse del nuevo hombre en el versículo 24. Señor Jesús, sino que ha sido a la verdad en amor. Crezcamos en todo la cabeza. Y el 24, como hemos dicho ahí, que seamos vestidos en la justicia y santidad de la realidad. Amén. Punto 3 dice, con mira al crecimiento del nuevo hombre corporativo. Nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos experimentar este Cristo crucificado, resucitado, ascendido y que desciende, dice, y que desciende a fin de que el Cristo todo inclusivo se forje en nosotros para ser nuestro todo. Entonces, dice que entonces el hombre orgánicamente perfecto, llegaremos a ser perfectos en cuanto a la función. Señor, queremos llegar a ser perfectos a la función que tú deseas. Señor, para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué dice? Para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Oh, maravilloso, a un hombre de plena madurez. Hermano, yo no sé vosotros, pero esto es algo glorioso. Esto es lo que Dios desea. Esta es la intención de Dios. Esto es lo que había en el corazón de Dios desde antes, dice, de la fundación del mundo. Él nos escogió, dice, según fuisteis escogidos, fuisteis marcados, fuisteis sellados, fuisteis seleccionados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Por eso Pablo, él en Gálatas, él estaba contando su testimonio, dice, porque Dios que me escogió, dice, desde el vientre de mi madre, desde el vientre, dice, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso. Oh, Señor Jesús, voy a leer un poco más y vamos a ir terminando. La letra G dice, la letra G, crecer en todo en Cristo tiene como fin la existencia práctica de un solo y nuevo hombre universal. Tiene como fin la existencia práctica de un solo y nuevo hombre universal. Oh, y os vistáis, Señor, vístenos de esta realidad que hay en tu corazón, Señor Jesús. Voy a leer el punto Romano 3, pero este punto Romano 3 ya lo vamos a dejar para el próximo mensaje. En el próximo mensaje vamos a ver. Y dice, el punto Romano 3 dice lo siguiente, dice, con mira a la existencia práctica de un solo y nuevo hombre, necesitamos, dice, trabajar y luchar a fin de presentar plenamente maduro a todos los santos. Os lo leo otra vez, para que lo recordáis para la semana que viene. Dice, con mira a la existencia práctica de un solo y nuevo hombre, necesitamos practicar y luchar a fin de presentar plenamente maduro a todos los santos. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, en este mensaje, cuando se dio, venía una canción y me gustaría compartir algunas estrofas con vosotros de esta canción.
es un himno que es el 1132. Sí, 1132, hay muchos más himnos, pero este es el 1132. Y dice así, porque el propósito de Dios es que Él quiere crecer en nosotros, Él quiere aumentarse en nosotros, Él quiere empaparnos, saturarnos de todo lo que Él es, pero necesitamos orar y aprender al Señor para que Él obre. Dice así, en esta canción, al ver este tema tan interesante, tan importante de que Dios crezca en nosotros, necesitamos aprender a orar, como comienza la primera línea de la canción, dice, enséñanos a orar, no como las naciones hoy, permítenos cambiar, que te invoquemos cada día más. Y cada 4 líneas viene otra línea, la quinta, y dice en todas las estrofas, dice, crece en nosotros, Señor. La estrofa 2 dice, simiente viva tú, sembrada en nuestro corazón. Ya puedes comenzar a impartir tu vida más y más. Y viene la línea secreta, crece en nosotros, Señor. Crece en nosotros, Señor. La estrofa 3 dice, ablándanos, conoce nuestro origen bien. Señor, al invocar tu nombre, toda piedra has de quitar. Maravilloso, cuando invocamos su nombre, toda piedra quita el Señor. La línea, Señor, crece en nosotros, Señor. La estrofa 4 dice, tu luz nos hace ver que solo vamos a fallar, mas un mensaje hay, que la simiente de vida triunfará. Crece en nosotros, Señor. Estrofa 5 dice, crece en nosotros, Señor. Maravilloso. En nuestro espíritu deseamos siempre pobre ser. Tomamos el fluir de vida que nos hace así crecer. Crece en nosotros, Señor. Ya voy a leer también la estrofa 6. Puros de corazón, te buscaremos hasta ver que llenen nuestro ser, mente, emoción y voluntad ganar. Crece en nosotros, Señor. Haznos entender que la simiente ha de vencer. Tomarte es menester, tu crecimiento el reino ha de traer. Crece en nosotros, Señor. Ya que me queda una estrofa, la leo, la 8. Crece la vida, amén. Tu vida, dice, tu vida todo puede hacer. La vida triunfará y todo ser, dice, y todo nuestro ser renovará, y todo nuestro ser renovará. Crece en nosotros, Señor, crece en nosotros, Señor. Bueno, queridos hermanos, gracias por estar ahí. Deseo y oro al Señor para que el Señor siga creciendo en nosotros y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición, de mucha riqueza y de mucho beneficio para todos nosotros. Hasta la próxima semana seguiremos con este bosquejo, la segunda parte.